Hola, yo soy Anita. Hola, yo soy Paz y bienvenidos a otro episodio de Surrealidades. Yay. Ujú. Llevamos como en el 42, si no me equivoco. 42, ajá. Ay, hablando de eso, antes de empezar con el tema, eh, fue verídico la última vez que la Anita dijo que iba a sacar cuentas de cuánto nos tomaría llegar al año Es cierto. en Inglaterra. Y según los cálculos de la Anita, más o menos días, obviamente, Sí, sería como para junio del próximo año. ajá, exacto. O sea, 2027. Así Entonces, sí, que, yo creo que es un tiempo prudente, es un yo año, creo que así que sí. podría ser que se logre. Sí, ya tocará empezar a ver todas las cosas así no sé si con tiempo, Logísticas. porque la última vez fue como que ya de una anita sí voy y lo hago y todo salió bien. Ajá, En exacto, cambio, con más ajá, tiempo, como que más frenos, más trabas, no sé. O sea, uno mismo se exacto. pone las excusas, ¿no? Como que, ay, pero es que esto, pero es que otro. Entonces, bueno, creo que se podría lograr. Está ya en mi calendario así anotado, como que más o menos, y el presupuesto, así Potencialmente. que potencialmente sí, pero para el presupuesto también los necesitamos a Sí. ustedes, por favor. Es cierto, eso iba a decir, así que ustedes tienen que ponerse las pilas ahorita y más bien Ajá, ayudarnos, suscribirse, por compartir favor. nuestros videos, hacernos virales. Sí, porque ya necesito cambiar mi tomatera. Yo mira, ya está en las últimas, pobrecito. O sea, Ay, sí es cierto. ¿Y sirve. compraste? No me acuerdo. En el Primark, ¿te Ay, acuerdas? sí. Claro, compré en el Primark y, o sea, fue Mm, mi error. Yo lo llevé a mucho calor y se empezó a descascarar el pobrecito. pero bueno, Entonces es ya es normal. la excusa, o sea, necesito ir a cambiar esta cosa en el país de Harry Potter. Entonces, por favor. Exacto. Sí, pues fíjate que épico, sería un gran contenido si es que Es que grabamos desde demasiado. aquí, si es que los blogs de viaje, increíbles. Así que por favor, háganlo pasar, hagan que eso Hagan lo sea. posible, por favor. Sí, sí, sí. Sabemos que les gusta nuestro contenido porque he visto que las vistas han subido, o sea, Sí, como a comparación de cuando empezamos. tenemos dos vistas más. Tenemos una más. A ver, eso sí nota la diferencia, eso sí lo he visto y es como que antes batallábamos full para que llegue como que un poco más de personas y ahora es como que Sí, orgánicamente creo que llega a más llegando, personas. ajá. Ajá, está full chévere. Sí, y siento que así es el camino. O sea, ponte algo que yo también me di cuenta que se me hizo súper loco, es que siento que igual los suscriptores, como que obviamente de poco a poco, pero sí van subiendo. O sea, de que luego el Ujú. otro día decía como, según yo teníamos como 50 y algo, y luego es como que tenemos 76. Y yo de que, o sea, Perfecto. obviamente hablando en rasgos gigantes y comparándonos con otra gente, obviamente no es mucho, pero pensando en que realmente como que el trabajo que hemos hecho y todo, Ujú. ya es Sí, mucho. sí, estoy orgullosa de nosotros. Y la Yo constancia, también. más que nada la constancia y la disciplina que hemos tenido Eso sí, para pero seguir, o imagínate, ya sea, 42 episodios. es Me fútbol, encanta. sí. Qué loco, Sí, sí, también me encanta. Y vamos mejorando, así que poco a poco, ahí ajá. vamos, poco a Ajá, y poco. vamos trayendo cosas diferentes. Ya habrán visto el episodio anterior igual con Vale. Entonces vamos a tratar igual de hacer más entrevistas y cosas así. Sí, También para salir de la zona de confort. Ya la sí, próxima es stand-up. No, mentira. queremos meternos más al ámbito del periodismo. No sé si se llama periodismo, pero bueno, o sea, como que ese formato, creería yo. Sí, como de entrevistas, o sea, de como... Es que siento que es chévere como lo que hacemos nosotros de como conversar y siento que igual nos sale súper Ujú. natural de hablar de diferentes cosas, pero siento que igual es como súper chévere aprender de otras personas y siento que Sí, cuando metes a alguien más en la dinámica como que también es súper entretenido como ver sus perspectivas y todo eso, entonces por ese lado siento que sí, se vale va la pena. aprendiendo y ese es el punto del podcast. Entonces, nosotros no estamos haciendo, pero excelente. Exactamente, así que solo Excelente. síganos apoyando y el Sí, por próximo año favor. vamos a estar en World Tour. Exacto. En diferentes partes del mundo. Ay, sí, Pero qué loco. bueno, sí. Ahora sí, volviendo al tema principal. El día de hoy vamos a hablar sobre la pandemia. La pandemia. Siento que Qué tienes loco, sí. PTSD, así, yo escucho la pandemia y es como, Ay, me da sí, así con estrés recuerdos de Vietnam, postraumático. Dios mío. Sí, o sea, Ajá. vamos a hablar de la pandemia como tal, pero obviamente ya saben, dándole siempre una perspectiva desde el sur global, ¿no? O sea, la comparación entre el sur y el norte global. Entonces, vamos a compartir como que las diferentes experiencias personales, como que lo que nosotros también hemos visto en el contexto en el que vivimos la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces,
Creo que va a estar interesante. Creo que ha sido un tema que medio como que lo hemos ignorado por todo Sí, lo que conlleva, ¿no? sí, Pero traumático también, o sea, de que siento sí, que ajá, todo el mundo habla, no sé, y creo que sí lo dijimos en algún episodio, de que siento que aparte se siente como una época muy rara, ficticia casi, o sea, sí, de que yo también lo digo como, ¿en qué momento, o sea, pasó todo eso y todo lo sí. que nos pasó y no, temas. Sí, suena muy post-apocalíptico. O sea, ya cuando salen las películas de la pandemia, no sé. Ajá, literal, Pero vamos a ajá, hablar de eso, sí, sí. Vamos a ajá, tratar de hablar de eso. Pero bueno, también estábamos viendo si es que tenemos noticias. No sé si tienes, ajá. Anne. Si no tenemos, yo creo que, ok, Eh, that's fine. O Pero, sea, de que yo tengo una gran noticia, que es como que realmente en Reino Unido ha habido mucha desestabilidad política en los últimos días, ujú, porque hubieron elecciones, ¿cómo le llaman? No sé si locales o seccionales. Realmente, o sea, ujú, cómo funciona el sistema británico es súper extraño porque votan por diferentes cosas y votan por MPs como por localidades, o sea, no todo el país vota al mismo mm, tiempo. Y entonces hubo muchas votaciones como en diferentes lugares. Y claro, lo que se pronosticaba era que iba a haber mucha la subida de diferentes partidos que no son como los dos principales, que es los conservadores y los Labour, que es ujú, como el más de izquierda, digamos, que siempre han sido como los principales. Y en cambio ahorita está viendo mucho la tendencia de que la gente quiere votar por los de afuera y están ganando mucha mm, fuerza. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Reform, que es como el de extrema derecha, así los súper locos, ujú. que literalmente creo que ¿cómo se llama? El de Tesla, el Elon Musk, como que financia el partido y así, o sea, es súper loco. Qué Y en denso. cambio hay el partido Green, que es como también en cambio los más de izquierda, como mucho más liberales, Ujú, pero desde la perspectiva verde, digamos, ecológica. Y esos dos como que ganaron mucha fuerza frente a los otros dos. Entonces ahorita el gobierno que está como en el poder es el de Labour con el primer ministro. Entonces como que ha habido mucho peso de que todo el mundo piensa que él debe irse, o sea, de que debe ceder su puesto el ujú, primer ministro. Porque ha habido mucha controversia y todo, y como han perdido tanta fuerza y ahorita perdieron un montón de espacios contra los otros partidos políticos. Entonces ujú. como que ha habido mucho esa inestabilidad porque todo el mundo está que no, ya, o sea, ya va a subir este man, no va a subir este, y como es súper raro cómo funciona toda o sea, no es como que tú eliges un presidente, sino que el partido elige quién es el representante principal del partido. Ujú. Y claro, el primer ministro Keir Starmer, en cambio, está en plan de no, yo no me voy a ir, o sea, como que yo no puedo abandonar ahorita. Entonces no se sabe qué va a pasar. Yo la verdad creo que no lo van a votar, pero quién sabe. Pero esto está medio raro Mm, todo así de en la política británica. No he visto lo de la política británica, pero ya desde hace algunos meses me estabas contando como que estaba un poco perdiendo fuerza históricamente, ¿no? Que Sí, siempre ha sido full. el Labour Party el que ha estado a la cabeza, perdón, a la Ujú. cabeza del gobierno y que ahora como que outsiders estén metiéndose. Sí me parece Sí. súper loco. O sea, cómo cambia la política. Como que qué gran era para vivir la política. Es que sí, es que siento que, o sea, es como los extremos están ganando fuerza, o sea, de que siento que mucho tiempo era como, o sea, no sé, porque ponte, el Labour es de izquierda, pero realmente es centro izquierda y el Ujú, Conservative son centro derecha. Em, pero claro, toda la vida era como los Tories frente a los Labours y así. Y claro, y todo el mundo era como la Green Party nunca va a llegar a ninguna parte. Y ahora es como que ujú, literalmente ha subido full así. Entonces, claro, se da, no sé, como que si es la necesidad de la gente, igual como que de buscar políticas más extremas, como a enfrentar problemas sociales importantes. Entonces, quién sabe, obvio es malo y bueno, porque claro, o sea, yo por ejemplo, es como, sí, que sube la Green Party, pero luego ves que está subiendo igual el otro lado y dices como, qué miedo, o sea, que gente que oiga las cosas que dicen esos manes, como que esté votando por ellos, así de que, O sea, al final si nos ponemos a analizar como muy a fondo, digamos, siempre ha ujú, habido como que esa tendencia, ¿no? Si no funciona este, sí, que ya le di chance de que sea como neutro, di tú, entonces tengo que irme por el extremo porque, o sea, a ver qué está pasando. Lo mismo que está pasando aquí en Latinoamérica, imagínate, o sea, un montón de sí, países ahorita están con ultraderecha o derecha, di tú. O sea, como que una derecha un poco más ya am, intensa o ujú,
en esos países igual, entonces como que se entiende y no se entiende. Ajá, es que siempre hay Pero como el ping pong, así de que... claro, el pivot. Si no me Pivot. funcionó esto, tengo que volver a ir a la otra. Cambio. Cambio, pivot. Entonces, qué loco, no sabía eso. No sabía eso. Ujú. Y que es ¿Pero la tú isla tienes más más grande del mundo. noticias? O sea, tengo un que te estaba conversando que ha sido, o sea, he estado en mis redes sociales toda la semana Ujú, de lo que pasó con la presidenta de la comunidad de Madrid, ¿no? Que fue invitada a ujú. México. Yo vi algo, No, pero no tanto. ajá, no he leído tanto, he visto sí algunos videos, pero, o sea, entiendo que un grupo mexicano le invitó a la presidenta a México como que para recibir un premio. No sé en específico el premio de qué era, Ujú, pero claro, ella llegó a México y dijo, durante su speech, ¿no? En la premiación y todo eso, como que México no existió hasta que llegaron los españoles. ujú. Entonces, obviamente, y con justa razón, diría yo, la gente, o sea, los mexicanos se sintieron atacados, ¿no? Porque es como que estás dejando, Sí, o sea, toda la cultura maya, la cultura azteca, azteca, todo. que al final han contribuido un montón al mundo si usamos el calendario de los mayas, o sea, Ujú. los europeos utilizan el calendario de los mayas. Entonces, claro, hubo esta polémica de que ella es de ultraderecha, obviamente, ¿no? Es bien conservadora y demás, Ujú. entonces hubo esta polémica de México y entiendo que también en España, o sea, en Madrid, porque a mí me salían full videos de, ¿qué es? ¿El Parlamento? Bueno, no sé, como el lugar donde se reúnen Sí. los representantes, ¿no? Y un montón, o sea, como que le hablaban directamente con ella, como que cómo va a decir estas barbaridades si fueron los españoles. Nosotros siendo españoles sabemos que llegaron a asesinar a un montón de personas, el náhuatl, por ejemplo, el idioma oficial, o sea, como que la gente tuvo que Ujú. retroceder a lugares, o sea, como que aislados, ¿no? Entonces Sí. le decían, claro, usted prefiere irse a México a recibir un premio y hablar tonteras en vez de venir acá que hay una emergencia de salud pública por lo de este nuevo virus también que está ahí y o sea, usted como presidente debería estar aquí dando la cara y viendo las soluciones, pero no, prefiere irse 15 días, creo que estuvo en México, no sé, como que básicamente como tener vacaciones y tú, pero fue a recibir el Ujú. premio Sí, a sí, la sí. final. Entonces, a raíz de eso salió un montón de cosas más. Incluso vi que el Arcángel, el cantante en este Ah, sí vi concierto eso. que ¿Yo de tuvo, qué? no sé dónde sea, pero el Arcángel es puertorriqueño, creo, ¿no? Según yo era en Bueno, España, justo en Madrid, creo creo. que estaba en Madrid, ajá, y él dijo Ajá. como que, ay, cómo nosotros sí deberíamos darle las gracias a los españoles. Yo estoy orgulloso de hablar español. Te quejas de que ni sé mataron no sé cuántos, pero y las iglesias y las escuelas y ni sé qué. Y fue como que, Dios mío, no sé. Más allá de la opinión que pueda tener cualquier persona, es como una persona que tiene tanto poder o alcance mediático que diga esas cosas. No sé. Es que, ajá, o sea, es increíble porque, claro, decía como, por eso tenemos escuelas y ni sé qué. Y yo, Ujú. ¿de qué hablas? Sí. Iglesias, No, ajá. no, o sea, es impresionante. Y claro, yo luego vi, o sea, yo lo que vi, porque no cachaba, o sea, de que vi más bien un video que era como, creo que ya en el Parlamento, justo como tú dices, en Madrid, o sea, ya Ujú. como, y que ahí o sea, alguien más le reclamaba y le decía como, a ver, pero, o sea, si es que estaba tan asustada de cómo reaccionaron, que ni sé qué, como que por qué se quedó tanto tiempo más, porque creo que justo como que le reclamaban que se quedó de vacaciones, creo. Ujú. O Y sea, estaba aparte de eso, turbio como cómo que se financió el viaje, ajá. ajá, y luego eso le decían como que, a ver, o sea, de que, porque claro, ellos los veían desde la perspectiva de como no estamos, no es que le estamos reclamando porque estamos avergonzados de ser españoles, sino que justo como que porque somos españoles, como que reconocemos que parte de nuestra historia es de esto y como que necesitamos reconocer como el impacto que tuvo eso Ujú, en el resto de personas y como que reconocer eso te hace más no sé, como más patriota, lo decía ella o algo así, ujú, porque, ujú, digo, bueno, a ver, cada uno tendrá sus opiniones y todo, pero sí es cierto, o sea, no puedes decir de que después de años y años y años de como que, aparte, las culturas mexicanas específicamente e inca aztecas son de las culturas más antiguas del universo, o sea, de que ni siquiera es ujú. como que, o sea, no hay forma de justificar de como si no había nada en México antes de los españoles, o sea, entonces siento que es full frustrante y que claro que alguien en esa posición vaya a decir eso, porque justo, o sea, todo lo que implica después, no solo como que,
que a uno le puede herir, como dice eso. O sea, también como que el borrar todo lo que implica para la Ujú, historia de Latinoamérica, como todo lo que fue la conquista española, el genocidio básicamente, porque cuánta gente mataron, ujú. cómo nos quitaron los recursos. O sea, es como, o sea, a mí sí me hierve la sangre. Digo como, o A sea, mí también me how da dare coraje. you, o sea, de que, o sea, porque luego hay gente que es como, no, sí, o sea, de que no podemos pagar reparaciones, bueno, pero por lo menos reconocerlo, o sea, de que no vas a celebrar una de esas cosas, o sea, y menos Claro, si eres latinoamericano, o sea. sería contradictorio hasta biológico. Pero sí, Ajá. yo creo que podemos hacer un episodio como que de la hispanidad, así de todo eso, porque Sí. incluso yo lo sabía, pero, o sea, tiene mucho sentido que hay este mito de la leyenda negra, que es, claro, nosotros pensamos, o nuestra creencia es como que los españoles vinieron a devastar, o sea, básicamente las comunidades que existen aquí. Pero este mito de la leyenda negra dice, es como que no, los españoles básicamente sí vinieron como a salvarnos porque fueron ellos los que les dieron ciertos derechos a ciertas comunidades Ajá, sí, ajá. indígenas, como que pusieron ciertas leyes que no podían ser tratados de tal manera, y que por eso muchos indígenas se aliaron, ¿no? con los españoles y demás, o sea que básicamente fueron, sí, como los savers así del, de Claro, nosotros. el típico Salvador Blanco que vino El a típico salvarnos. Salvador Blanco, exacto. Ajá. Y o sea, hay datos así de que antes de que llegaran los españoles eran como bárbaros, dito, o sea, como que eran tantas horas de esclavitud, bla, bla, bla. Y llegaron ellos y como que sí hicieron tal cosa y que ya no se podía trabajar tantas horas, ni sé qué. Entonces, como que, no sé. Pero podría ser interesante como que hacer el análisis de ambos lados, ¿no? Sí. Es que todas esas perspectivas también, justo, o sea, de que me imagino que para ellos también debe ser full, o sea, como alguien que se considera muy español, súper orgullosamente, debe ser full difícil para ellos, de cambio, como reconocer que todo lo que hicieron estuvo mal y que no fue como, ay, el gran imperio español y nuestra fuerza, Ujú. no sé. Pero, o sea, ponte, yo me acuerdo que cuando estaba en mi intercambio en Alemania, fue la primera vez que me di cuenta que los españoles celebraban el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Y yo era de Ujú. que, o sea, de que, porque me acuerdo que el típico que alguno de ellos fue de que sí, hagamos algo por el 12 de octubre. Y yo de que mi cabeza decía como, y ¿Qué? luego era de que, me acuerdo que alguien dijo de que sí, el Día de la Hispanidad, y yo de que, y era de que sí, y tenía un compañero en específico, que era de una región que le conocen como la cuna de los conquistadores. Y me acuerdo que el man era de que sí, todos nuestros conquistadores, así, o sea, y súper orgulloso, y yo era de que, o sea, en serio que me daba tanto de ira, y siento que el man se daba cuenta que a mí me frustraba, y luego me mandaba posts de como de los españoles como justificándose a sí mismos. Y yo, Ujú. disculpa. Sí. Eso es el mito de la leyenda negra. Ajá, igual me han salido full últimamente y es como que, no sé, no Ajá. lo No, sé. sí, pero bueno, podríamos hacer un episodio de eso porque sí siento que es Sí, un es gran porque nos tema. podríamos alargar aquí de uno, pero Sí. volviendo Al al tema punto original. inicial, al tema original. Pero sí, o sea, vayan a checar esa noticia y coméntenos Sí, qué opinan ustedes en cuanto a lo que pasó con Ayuso y todo esto de México. Que no solo México, yo creo que representa todo, básicamente las colonias sí, de España. Pero bueno, ahora sí. sí. Ajá. Volviendo al Volviendo al punto, tema. volviendo al tema De las pandemias. A de ver, es sí, que las pandemias, sí, es básicamente. que bueno, es que siento que surgió un poco, bueno, no sé si a ti se surgió la idea por esto, pero yo luego dije de que, ay, es que está muy irrelevante el tema, porque justo pasó esto de que en un crucero o en un Ujú. barco que salía de Argentina y que como iba a ir por diferentes islas remotas en la Antártida, como que hubo un outbreak de como Hantavirus, hantavirus, ¿cómo se llama? creo que en Ajá, inglés hantavirus, en inglés no sé, en hantavirus, no español sé, hantavirus, ese es la H no quién suena. sabe. Pero sí, entonces de que todo el mundo empezó a entrar en pánico, siento yo, que era como, no, otra Otra pandemia, no, de vez. nuevo, no, que esto pasaba cada 100 años, y yo, no, estoy teniendo flashbacks, por favor, no. Es que sí estuvo Pero, denso, sí está denso porque sigue. sí, sigue, o sea, yo creo que yo elijo pensar que realmente no es lo mismo y que es obviamente un problema de salud público, pero que puede ser controlado, porque claro, decían que es como mucho más difícil la transmisión, o sea, que tiene que ser por contacto Eh, y prolongado o algo así. sí, excremento me parece con
o sea, ¿cómo se dice? Waste, bueno, de las ratas, ¿no? Ajá, sí, como desechos Eso. de ratas y de ahí si es que se transfiere de persona a persona, creo que es por exposición prolongada, o sea, no es como que como el COVID, que en cambio era como si es que el manto tosió hacia allá lejos te puede llegar la partícula y y Mm, te contagias. qué horrible, ¿no? Qué horrible. Entonces, qué fuerte. Entonces, como que yo también por eso de que me traumé un poco y dije de que Dios mío, sí, por favor, que esto controlenlo, porque no puedo pasar por Quemen, otra pandemia. quemen el barco, quemen el barco. Pobre gente, luego sí me daba full pena porque digo, Sí, imagínate. Pero sí, todo el claro. mundo era de que no nos importa. No Es el queremos. bien mayor, es el bien mayor. Sí, o sea, Sí. yo también pienso que, aparte de los, como la manera en la que se contagia, que es menos intensa, digamos, sí creo que después del COVID estamos un poquito, o quiero pensar yo, ¿no? Que estamos un poquito más preparados para afrontar algún tipo Ojalá. de brote de cualquier tipo de virus. Porque, o sea, yo quiero pensar que se va a quedar igual como el ébola, por ejemplo, que en su tiempo, Sí. en su momento también fue como, y sigue siendo, ¿no? Un problema bastante Sí. grave de salud pública, pero como que se quedó en ciertas Ujú. partes del mundo, ¿no? Obviamente, tristemente, esas partes del mundo que no tienen muchos recursos, pero se quedó ahí. Entonces pensaría yo que si ya les dejaron atracar al barco, entendería yo que es como que está más controlado, Yo ¿no? Porque también si no, creo, que se queden ajá. en el mar ahí, o sea, Sí, ya quédense ahí. esa vida, ¿sí? Les pagamos la comida hasta que se mueran, pero quédense en el mar. Déjenlos. Exacto. Pero, o sea, sí está preocupante. Y aparte, ahorita, no sé si has visto que aquí en Ecuador, en Quito, tenemos una plaga de ratas. Sí, yo vi eso en TikTok el otro día y me quedé loca porque siento que, o sea, yo nunca he visto rata en Quito. O sea, obviamente sé que hay y todo, pero nunca así de que en la calle yo ver una rata. No. Era muy esporádico, o sea, como que sabías que tal vez por esa zona, porque está un Sí, poco ajá, más pero... descuidada, pasan ratas, pero no por nada dicen que en la República del Salvador, que es una Ajá. calle para la gente que no sabe o que nos ve de otros lados, la República del Salvador es una parte nice, o sea, como de Quito es bastante movida, o sea, hay bastante comercio, bastante gente, extranjeros Sí. también, bastante, no es muy turística, pero como que tiene ese vibe de Sí, que hay como que vive muchísima mucha gente gente ahí. en edificios y hay como Ajá. las tiendas, restaurantes, o sea, como muy movido, Sí, ajá. sí, es muy movido. Entonces uno diría, con tanto restaurante, tanta cosa, no debería haber ratas, ¿no? Pero estamos, al parecer, invadidos de ratas. O sea, Qué que al fuerte. punto en que ahora te pone como que el municipio o las noticias, como que por favor no saquen la basura en horarios que no son, porque obviamente eso atrae los Ujú. roedores y demás. Es como que, chamán, estos nos van a con... Seguro va a haber más casos de rabia, sí. Literal. No, y aparte Entonces de sí eso yo está vi, preocupante. eso decían que en la República del Salvador, por lo que hay tantos restaurantes, como que sacan y dejan ahí como en medio Ujú. parter y luego solo, o sea, yo vi en las noticias y luego pasaban las imágenes de cómo se veían las ratas literal ahí y yo decía, Dios mío, qué Y no son asco. ratas, no No, son las no, ratas, ajá, son las ratotas, entonces no, sí, sí. Claro, y son un foco está full grande de contagios, de de cualquier cosa, o sea, no contagios. solo de... Y eso también es culpa de los españoles que trajeron las ratas. Hablando de pandemias, Y también fue la gripe empecemos por la española. primera. ¿Culpa de quién fue? No, Ahí lo pero dejo. sí, exacto. O sea, de que siento que. Y también, o sea, ya hablando en rasgos muy grandes, o sea, también es muy fuerte porque, claro, o sea, ¿quiénes son los que generalmente contagian o expanden el virus? Es gente que se mueve de un lado al otro, que generalmente es Ujú, gente del norte global. Y luego, claro, llega a zonas del mundo que a lo mejor no están acostumbrados a ese virus o que ujú, no tienen los recursos para contrarrestar una ujú. crisis de salud pública. Entonces sí, eso sí entra mucho como también esas batallas de poder, pero claro, o sea, de que hablando, bueno, del hantavirus, virus, lo que sea, Hantover, whatever, es que ese yo solo virus. lo he escuchado en inglés, creo, Ajá. pero, o sea, yo creo que no es tan grave, o sea, y no va a llegar al nivel de la pandemia, pero sí siento que todo el mundo empezó a tener flashbacks y era de que, Dios mío, sí, no puedo de nuevo esto. Es que fue demasiado. Es que no sé ni siquiera cómo describirlo. ¿Cómo Ni fue? yo. Yo nunca me imaginé, porque yo me acuerdo que tú estabas en Alemania y yo Ajá. me acuerdo que tenía las clases con el virus. Es No que me yo me acuerdo acuerdo qué de eso clases tan eran. clarito, o sea, que es Sí, mi primer trauma porque me acuerdo clarito de que la paso, lo de que sí, tenía que hablar de una noticia y estaba hablando de ello. exacto, exacto. Y Claro, eso porque en empezó a diciembre, salir. creo.
Sí ha de haber sido porque, claro, con este profesor teníamos que presentar cada semana, como que tres estudiantes presentaban una noticia. Y de repente, como que esta noticia fue a ser como que la main de todas las clases, ¿no? Como que siempre salía algo nuevo y que en China este virus y no sé qué, pero como que nunca nadie le tomó, o sea, como con Ah, el en peso serio. que iba a tener. Ajá. Claro, después ya en marzo, no en enero, ya empezó como que se esparció a tal país, a tal ciudad, ni siquiera era como que, bueno, sigue en Asia, está muy lejos de Ajá. nosotros, capaz de algo como regional o local, no sé, después. Y después que ya llegó a Europa, y después en marzo Shaolin, así todo el mundo ya no sale De un día a de otro, o nada. sea, Me acuerdo por eso que fue un 16 de marzo en el que salió la noticia como a mediodía, creo, como que ajá. declarado pandemia. No, no sé si declarado pandemia, pero el 16 de marzo fue aquí en Ecuador que ya nos pusieron en Sí, cuarentena ya. qué Fue impacto. Es demasiado loco, fue que, demasiado loco. no, es que yo me acuerdo Sí, sí, clarito eso de que La Paz, me acuerdo que algo hablábamos y de que sí, justo tuve que presentar una noticia y de este virus. Y yo me acuerdo clarito tener eso en mi mente porque de ahí me acuerdo que en diciembre yo me fui a pasar año nuevo en Hamburgo con mis tíos. Y me acuerdo que justo ya hablábamos de eso y justo mis tíos se iban a ir de paseo como por Asia, así. Entonces ellos de que no, no ha de pasar nada, así de que, porque se iban como a Singapur, China, Hong Kong, así como todos esos países, ¿no? Y todos de que sí, no, nada. Y realmente en esa época, o sea, no se escuchaba, pero como que sí, o sea, nada que ver, nadie se tomaba en serio. Y me acuerdo que como en febrero empezaron a traer gente, no me acuerdo si ya era que en Italia había casos, en España, en algún lado había casos. Y me acuerdo que empezaron a trasladar a gente enferma a Alemania, porque Alemania tenía como las capacidades de tratar a más Mm, enfermos, o sea, no sé. Y yo me acuerdo que todos éramos de que qué raro, así, pero no había casos en Alemania todavía, entonces todos chill, o sea, de que nada, no nos va a pasar nada. Y claro, me acuerdo que de un día al otro, yo me acuerdo tan clarito, o sea, porque eso sí es mi trauma más grande, porque claro, yo estaba de intercambio en Alemania y me acuerdo que justo nuestro semestre se acababa como a mediados de febrero, pero yo tenía que entregar assignments como hasta la primera semana de marzo, algo así. Entonces yo me acuerdo que todo mi plan de viaje era de que, bueno, entrego todos mis assignments y de que ahí aprovecho para viajar y me acuerdo que me iba a ir a Bélgica, no, nos íbamos a ir a Dinamarca, Bélgica ujú. y de ahí a otra parte, no me acuerdo qué más. Y yo de que, bueno, perfecto, así. Y me acuerdo que así de que entregué mi último assignment la primera semana de marzo y de que la siguiente semana yo me acuerdo clarito que nos íbamos a ir de tú un viernes a Dinamarca Ujú. y el jueves anuncian lo de la pandemia. Y me acuerdo que mi mamá me decía como, no, estás loca, no te puedes ir, imagínate. Yo de que no, mamá, acá no pasa nada. Así porque realmente en Alemania, o sea, no pasaba nada. O sea, de que todo era como escuchabas mucho que estaba pasando en todas partes, pero en Alemania estaban full chill. No había tantos casos todavía. Como que el sistema estaba funcionando muy bien, entonces como que nadie estaba entrando en pánico. Y claro, a la final como que me acuerdo que con los amigos con los que me iba a ir, a la final a todos como que sus universidades les empezaron a decir que tenían que volver a sus países. Entonces como que se canceló ese viaje y ya por eso no me fui. Y de que literalmente al día siguiente fue creo que los países empezaron a cerrar fronteras, incluido Ecuador y Dinamarca, me acuerdo que cerró fronteras igual. O sea, de que si yo me iba a Dinamarca me quedaba en Te quedabas Dinamarca ahí y que está atrapada. O sea, carísimo, ¿no? Claro. imagínate, me moría, o sea. Y me acuerdo que yo era de que, o sea, y si fue de esas cosas que dije, bueno, mi mamá siempre tiene razón. De que tengo que hacerle caso a Gracias, mi mami. mamita. Gracias, mami. Pero así Sí, traumático. Y me acuerdo que justo mis amigos todos eran de que, no, es que ya me dijeron de mi universidad que me tengo que regresar, o sea, de que mañana, porque ya como que no era seguro que estén fuera de sus países, porque todos eran que ujú, estaban a través de intercambios. Y yo era de que a mí no me han dicho nada, ¿sí? Porque Alemania realmente no estaba haciendo nada, o sea, de que en sí el país estábamos bien y los otros países eran los que estaban como entrando en peor, ujú, ¿no? ujú. Y me acuerdo tan clarito que yo solo era de que, bro, ¿qué hago? Así. Y ahí en Ecuador empezó a entrar, a estar full peor. Así me acuerdo que mi mamá me decía como, no, mejor quédate allá, aquí está terrible, ya cerraron todo. Y me acuerdo que ahí me escribieron de la universidad. Y me acuerdo que yo me morí de iras porque básicamente nos dijeron de que está pasando esto, como que es su decisión como regresarse o quedarse, pero si es que se regresan, como que básicamente pierden ese semestre, porque era de que no sabemos cuánto va a durar, entonces si mañana vuelven a clases o la próxima semana vuelven a clases y ustedes ya no pueden volver a irse, como que ya nada es su culpa, o sea, de que Ujú. ya lo perdieron así.
Y a mí me quedaba todo un semestre de largo porque se había acabado mi primer semestre. Entonces yo era de que, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que luego nos mandaban mails así de con los vuelos de Humanitarios. repatriados, ajá, de humanitarios de ecuatorianos. Pero así súper apocalíptico, porque era horrible, porque solo te llegaban así de que 10 mails seguidos y era de que último puesto libre en el último vuelo desde Europa a Ecuador, tienen que llegar a París a tal hora, como sea, así, porque eran solo así vuelos desde ciudades X. Entonces yo era de que, puta, ¿yo cómo llego a París? O sea, de que ya Francia estaba cerrado. Ay, no, o sea, súper apocalíptico que yo me acuerdo que solo hablaba con mi mamá y era de que, o sea, es que realmente no... Y Alemania, entre comillas, estaba bien y no sabíamos qué iba a pasar. Todo, yo me acuerdo que ahí tomé la decisión de quedarme y decíamos de que no, ha de ser un mes, 2 meses, así. Y me acuerdo que ahí luego enseguida nos llegó un mail de la universidad en Alemania que, di tú, nosotros empezábamos clases de nuevo como a mediados de abril. Postergaron el inicio de clases hasta mediados de mayo. Y yo de que dije como, qué exagerado, así de que, ¿qué le pasa? Estos loquitos, Claro. ¿eh? Pero no, claro, o sea, era porque según ellos ya a mediados de mayo íbamos a poder regresar en persona, pero no, tampoco nunca regresamos en persona, o sea, No, pues, pero ahí mismo ves las diferencias entre, o sea, como vemos esta perspectiva, ¿no? Entre el norte y el sur, sí, porque, o sea, poniéndolo en perspectiva ya, realmente Alemania nunca se escuchó tanto, o sea, como que fue tan malo a comparación de lo que pasaba no, en nada. Europa, que Italia estaba hecho pedazos, que España estaba, pero mal, y claro, si te vienes de acá al sur, específicamente en Ecuador, porque no sé si yo lo bloqueé o realmente no estaba tan activa en redes sociales porque yo sí tomé la decisión de como que, chao, o sea, no necesito ver más noticias de nada. Ujú. Eh, pero en Ecuador sí iba a ver las noticias de que, o sea, literalmente la gente se moría en la calle, o sea, se Era caían en la horrible, calle y se ajá. morían porque los hospitales no daban, sí, de por sí no daban abasto, o sea, peor con la gente que llegaba tanto a por problemas respiratorios y demás, era como que ni siquiera llegaban a los hospitales y era tan triste porque no había, o sea, no podías ir a ver a tu familiar que había, que necesitaba, que había fallecido, Ujú. no había espacio ya en las funerarias, o sea, Eso. tanta gente no sé si puedo decir esa palabra, pero bueno, tanta gente ya dejaba Ujú. de existir o sea, que no había, o sea, estaban tapados y en las calles y era demasiado Claro, porque ya no apocalíptico. había gente ni que recoja los cuerpos. No sé No, o cómo sea, es se que no llamará podías así. ir a recoger, no, ni siquiera Claro. podías ir a recoger, y como era el tema del virus y todo eso, tenían que cremarse pues los cuerpos, o Ujú. sea, era Ay, no. demasiado loco, y, o sea, ver cómo la gente vivió o sea, diferente la pandemia, ¿no? Porque yo pienso en el norte quizá por infraestructura, por un montón de cosas era más fácil como estar en la casa, dito, en No, temas sí. de trabajo, o sea, como que, bueno, puedo conectarme y seguir trabajando desde la casa y todo bien, ¿no? Pero imagínate aquí en estos países que mucha gente tiene trabajos informales, o sea, que depende de salir a la calle para tener un mínimo ingreso. Era como que, Ujú. claro, o sea, ¿qué va a hacer esta gente ahora que nadie puede salir a la calle? Era, no sé, o sea, ir a comprar comida era lo más apocalíptico del mundo, era como que tal día ni siquiera personas pueden salir No, horrible, y, ajá. y todo empezó a subir de precio y la gente volviéndose loca por el papel higiénico. Es que justo como tú dices, o sea, de que sí siento que son unas diferencias súper extremas, porque yo me acuerdo clarito que yo, esa era de las cosas que a mí más me costaban, porque claro, o sea, obviamente era duro, yo, o sea, para mí era full difícil porque yo estaba ya sola, así, yo era de que vamos a Claro. morir todos, así, pero allá, o sea, realmente vivías en una situación tan, una burbuja, porque, o sea, de que cuando ya empezó como a todos los países a cerrarse y todo, Alemania nunca se cerró. Y claro, como Mm, ellos tienen un poco su trauma histórico de que el gobierno no les puede decir qué hacer o qué no hacer. ujú. Me acuerdo que ni siquiera te podían decir de que tienes que usar una mascarilla obligatoriamente, nada, Ah, yo me no podían acuerdo de eso. obligarte. Entonces yo me acuerdo que luego solo hicieron que era requisito ponerte una mascarilla para entrar al transporte público y para Ujú. entrar a tiendas o centros comerciales o lo que sea. Me acuerdo que no había mascarillas de ninguna parte, nadie vendía Mm, mascarillas, así de que nos compramos unas así súper random de tela que nos cobraban como 30 euros. Luego veías a la gente como con bufandos, así amarrados, así porque no tenían mascarillas. Pero claro, o sea, ni bien, o sea, ponían un pie fuera del bus o del tren y ya sacaban todo. Y yo era de que, a ver, esto no está sirviendo de nada, tiene cero sentido esta estrategia. Y ya luego me acuerdo que ya un poco después era de que, bueno, ya no puede, solo puedes salir con gente de tu misma casa, digamos, como a caminar y así. Y era de que, a ver, ¿y cómo vas a controlar eso? O sea, es
cero efectivo esa regla. Porque en teoría tú podías salir, o sea, podías ir a hacer compras, o sea, nadie te decía como que tienes que quedarte encerrado. Entonces yo por ese lado me sentía full rara porque yo decía de que no, o sea, nadie se está cuidando, yo estoy súper clara que nadie se está cuidando. Yo Ujú. luego fui de la que dije como no, o sea, yo sí voy a hacer cuarentena extrema, o sea, obviamente me tocaba salir a hacer compras y todo, pero así de que yo con todo el cuidado, luego Ujú. lavaba las compras y todo. Pero sí era full frustrante porque, claro, yo decía de que estos manes se pasan, porque aparte se pasaban quejando y era de que no, es que cómo no voy a poder salir sin mascarilla a tomar el sol. Así yo era de que, amigo, no te vas a morir. Así de que, y claro, yo mientras tanto veía todas las noticias en Ecuador, en todo, de cómo la gente se estaba muriendo, de todo, o sea, de que la gente, claro, que perdía trabajo y todo. Y yo decía de que, y estos de aquí llorando porque no pueden salir, o sea, o mis amigos británicos, me acuerdo que aquí sí les encerraron un poco más. Pero claro, se quejaban porque no podían salir a comprar comida en un restaurante. Y yo era de que, amigo, o sea, de que la gente está muriendo. O sea, de que... Sí, Y sí, o sea, sí son niveles full fuertes porque, claro, a pesar de que sus sistemas médicos estaban súper abrumados, o sea, nunca llegaron a estar como está en nuestro sistema médico, que era como, o sea, estamos a dos de que colapse todo. O sea, no, estaba ya colapsado, o sea, eso sí, ya ajá. era evidente, o sea, ahí se hizo más evidente, sí, más evidente el hecho de que seguimos dependiendo brutalmente como de que estas de grandes economías para temas de salud o algo así, porque obviamente no podemos abastecer por nosotros mismos, digamos, el gobierno, los sistemas de salud Ujú, pública, y o sea, irte a un privado teniendo COVID era una barbaridad, o sea, el oxígeno, el estar en claro. cuidados intensivos, la medicina. Y luego también cuando empezaron a salir ya lo de las vacunas, o sea, era como que yo me acuerdo que veía las noticias como, no sé, de todo Estados Unidos, que ni sé qué país, ni sé qué, Ujú. obviamente los ricos ya habían comprado ni sé cuántas pacas, o sea, Eso cómo era se full llaman loco, esos ajá. cargamentos de vacunas, y era como que, pero, ¿y a nosotros cuando? O sea, yo sinceramente, yo sí, creo que sí ya habíamos conversado de eso, que dijimos como, pucha, o sea, en Estados Unidos ya le estaban vacunando, me acuerdo, ¿cómo se llama esta farmacia? En CVS, creo, no, no CBS, es ajá. ¿Te CVS que acuerdas ya que full tuvimos gente y se te fue a ponen, vacunar a Estados Unidos? Estados Unidos se fue a vacunar, exacto. Y era como que, Dios mío, y yo decía, aquí nos llega la vacuna, pero después, y luego esta pelea entre la Sinovac, la AstraZeneca, la Ujú. Pfizer y todo eso. Entonces, claro, ahí viste que no había vacunas para el sur, o sea, para acá, esta parte del mundo, las vacunas fueron como que Sí, muy secundarias. Y algo que yo sí lo reconozco a nuestra universidad y lo voy a hacer toda la vida es que hizo, yo no sé sí. qué también habrá hecho, pero nos vacunaron. O sea, la San Francisco nos mandó un día, ¿te Fue acuerdas? full Los loco. mails así como que Ajá. tenemos vacunas, nuestros estudiantes son una prioridad y sus familias, creo, las personas de grupos Ujú. vulnerables se vacunarán primero de tal fecha a tal fecha. Y nos tocó ir, ¿te acuerdas? Al COE a Sí. que nos vacunen. Pero Me fuimos de acuerdo las que eso fue primeras lo personas caso, ajá. de las primeras personas que se vacunaron. O sea, yo aquí en mi casa al menos, mi papá fue primero por grupo prioritario. Ujú. Y ahí fui yo segunda por la universidad y era Pfizer, que en Claro. ese momento era como que la top, ¿no? Y Ujú. después mi hermana y mi mamá porque o sea, ya llegó el Ya cargamento llegaba, con ajá. unas, ajá, ya llegó y ellas creo que les pusieron AstraZeneca o la Sinovac, no sé, una de esas, pero no era Pfizer. Ujú. Es que fue loco, yo también me acuerdo de eso tan clarito, o sea, de que desde el inicio siento que era como, siento que todos nosotros estábamos ya tan seguros de que no nos iban a llegar a las vacunas hasta Ajá. full después. Yo me acuerdo que a mi hermano que estaba en Estados Unidos en esa época, di tú ya le vacunaron en enero, así de que literal recién salieron, le pusieron la Johnson y Johnson, que era solo Ah, cierto. una dosis. Y me acuerdo que sí, fue full rápido, igual de que podía ir a cualquier farmacia y le vacunaban. Y de ahí me acuerdo que ya luego, o sea, yo no sé en qué época empezaron a vacunar a los grupos de prioritarios, pero me acuerdo que igual ahí se vacunó mis abuelitos, mi mami, Ujú. pero fue después de eso. Y me acuerdo que, claro, nosotros decíamos ya, nosotros chuta, nos va a tocar en algún momento, pero bueno, por lo menos ya un grupo está Está cuidado, vacunado. digamos. Pero y me acuerdo que justo fue lo de la universidad que nos llegó y yo de qué. Y me acuerdo que fue full chistoso porque, claro, nosotros ya no éramos estudiantes, justo nos habíamos graduado, No, pues digamos. ajá. Y nosotros de que "Y estamos incluidos, por favor, digan que sí". Y claro, y fue de una de que sí, ya, o sea, vengan mañana. Y era, Mañana, no sé. o sea, yo me acuerdo que fue tan impresionante porque siento que aparte era como gente, grupos de gente interminables, o sea, de que, y siento que todo el mundo era como full así de que, bro, ya, así de que esto era lo que necesitábamos, como que ahora sí vamos a estar bien todos, pero era impresionante porque
o sea, tantos estudiantes y todo, y yo también decía como, qué heavy, o sea, como que cómo la universidad logró hacer eso, y era porque, a ver, reconozcamos, porque también tenían los recursos con los que Ujú. hacerlos, y yo me acuerdo Y que igual había contactos. luego las empresas que también vacunaban a sus empleados, o sea, tipo las empresas súper grandes, y ya eventualmente como que llegó a ser como accesible a todo el mundo, pero claro, ahí se ve claramente como la desigualdad en recursos y todo, porque solo los que podían acceder a la vacuna comprándola o trayéndola más rápido eran los que podían vacunarse, y si no, o sea, seguías tú en riesgo. Ujú. Y las dosis luego, ¿verdad? Porque no era, También, la Johnson era uno, pero Pfizer, AstraZeneca, Sinovac todas las eran dos, como ajá. tres, ¿no? Dos o tres. Y claro, como que bueno, ya pasaste la primera que ya te pusieron en la primera dosis y decías, bueno, ya chévere. Y después dijeron, es que se necesita una segunda dosis. Y era como que, papito, ¿cuándo? Ujú, ¿Cuándo van a dar la exacto, segunda dosis? ajá. Imagínate, y eso que en un país que relativamente Ecuador, o sea, sí consiguió vacunas medio rápido, diría yo. Pero hay los otros que no tenían para comprar los Claro, cargamentos, para pedir o lo que sea, o que ya les dieron igual la primera dosis y luego era chuta, ya no hay vacunas, cuando voy a hacer la segunda, porque si no, no sirve. Eh, exacto. o sea, hacerse las pruebas incluso del COVID, $100, era hacerse una prueba del COVID, era demasiado, o sea, Ajá. demasiado irreal eso, todo lo que vivimos en No, pandemia. ajá, o sea, terrible. Y aparte luego ya todo lo que involucraba como en otras cosas, como la gente que podía permitirse trabajar desde casa, la gente que igual le tocaba salir, o sea, de que ponte toda la gente que trabajaba como en el sistema de salud, en cualquier cosa, yo decía como, o sea, el típico que les veías así que salían disfrazados. Yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que me impactó más cuando llegué. Fue Ujú. claro, en Alemania te digo, o sea, de que la gente vivía su vida súper tranquila, nada, ni con mascarillas. Y luego, claro, me acuerdo que cuando llegué y mis padres me recogieron en el aeropuerto. Me Ujú. acuerdo que mis padres en el carro con triple mascarilla y con los visores de esos de plástico en el Ah, carro, sí, así, y solo aliens, me ajá. pasaron así de que ponte el visor. Y claro, y luego veías en las calles y claro, la gente como con los visores, con estos trajes como de Esos científicos, o sea, blancos, que, ajá, ajá, sí, sí, así sí, de que sí. horrible. Y yo era de que, o sea, ahí sí me acuerdo que yo dije como, nos vamos a morir, o sea, qué apocalíptico todo, porque claro, o sea, ahí sí decías de que la gente, o sea, no, y me acuerdo que mi papá tenía afuera como las cubetas con cloro y era de que va a ir, pon tus zapatos, pisa en el cloro, como que desvísate en la puerta. Y me acuerdo que yo sí hice cuarentena así después de que llegué, porque claro, estaba expuesta a quién sabe qué tantas cosas. Pero no, Es que los todo súper aviones son apocalíptico. el Claro, foco de contagio. Yo me acuerdo que yo no creo que me dio COVID cuando estaba el COVID, o sea, fuerte, 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 sí, fuerte. Pero sí, no, después no, a salió mí tampoco. esta, ya cuando se abrieron fronteras, todo, yo viajé a Estados Unidos y todavía había que usar mascarillas, pero ya era como que, no tanto. Pero salió esta variante, esta terrible en los Estados Unidos, que yo me acuerdo que Sí, sí, sí. yo estoy segura que me contagié en un avión. O sea, ese avión que vino a los Estados Unidos trajo la pinche variante acá Ujú. a Ecuador, que era esa que, o sea, te daba y al siguiente día ya estabas mal. Sí, O sí, sea, sí. porque fue horrible esa que me dio. O sea, yo me bajé del avión y ya me sentía como esa constipación que te da. No sé, yo decía, bueno, puede ser el aire acondicionado mismo del avión que a mí siempre me pone mal. Ujú. No, al siguiente día ya tenía 40 de fiebre, ya no respiraba, ya era como que por favor mamá llévame al hospital, que no resisto, o sea, No. no puedo. Y a mí me mató esa cosa y dije, sí, eso fue cuando ya estaba controlado, que ya tenía yo como tres vacunas, mi cuerpo digamos estaba un poco ya listo para resistir el virus. Y me imagino la gente que lo vivió cuando no había ni que se sabía que era el coronavirus en ese entonces. Sí, No, terrible. Y aparte de toda la violencia que hubo intrafamiliar, entonces no también sé. acá. Creo que mucha gente se cegó por lo que, como apareció un montón de TikTokers en esa época de que se empezaron a hacer ricos por bailar, pero no, o sea, era muy difícil ver el otro lado, ¿no? De gente con que vivía con abusadores, o sea, mal, ¿no? No, No y tenía o que sea, estar en la incluso, casa. sí, o sea, de que siento que eso también era como que, o sea, yo me gustaría pensar que las personas también nos volvimos un poco más empáticas en pensar en que no todo el mundo vive de la misma forma, porque justo, o sea, de que claro, que también fue una idea muy fácil de, bueno, ya todos en sus casas y a trabajar desde sus casas y a estudiar desde sus casas,
Pero luego me acuerdo que, claro, había mucho el problema de, por ejemplo, bueno, o sea, mucho, muy aparte también de los casos de abuso y todo, como que había gente que, por ejemplo, no tenía, o sea, los estudiantes, por ejemplo, que no tenían computadoras en sus Mm, casas y era de que, a ver, ¿cómo voy a estudiar remotamente si no tengo una computadora? o O no tengo un internet. espacio, o no tengo internet. Eso me acuerdo que luego empezaron a hacer, ¿te acuerdas? Como las campañas de como camiones que hacían hotspot en lugares Ah, como es cierto. así, porque era como que sí, es que los niños no tienen internet con qué conectarse a las clases en línea. Y era como tantas cosas que uno, claro, ahorita da por sentado, pero que ese rato, o sea, uno decía de que, o eso, o tener, yo me acuerdo que, o sea, hasta las cosas más simples de como, o sea, somos tres personas, en esa época éramos tres, o sea, mis hermanos y yo como que teníamos que unirnos a clases, o sea, era Ujú. computadoras, tres conexiones a internet, tres espacios diferentes, porque luego también era de que el uno habla, el otro grita, lo que sea. Entonces, claro, uno tiene muchos privilegios y dices de que, bueno, o sea, no fue tan grave, Ujú. pero claro, pero para las personas que, o sea, no tienen una habitación en sus casas, o sea, de que y trabajan y si es que puedes trabajar en remoto, porque luego también había gente que simplemente no podía trabajar en remoto y o les votaban o les tocaba ir de alguna forma, o sea, no, terrible, tantas cosas que sí se me hace fue Sí. loco. Claro, o sea, se agravó muchísimo, no sé, se agravó y se evidenció muchísimo la desigualdad que existe entre muchísimas personas. Imagínate el retroceso de la educación, y no solo hablo porque, claro, casi nadie estaba acostumbrado a tener educación virtual. Ujú. Eh, para nosotros incluso fue raro en la universidad y eso que tuvimos Sí, fue súper rápido, como que tengan el Zoom Premium, les pagamos, les vamos a dar las cuentas a todos y nos vamos a adaptar en las aulas virtuales, ni siquiera como que bueno, sí, estamos un poco acostumbrados a usar la tecnología, pero imagínate los niños que viven en el campo, que solo o sea, su único era ir a la escuela que está a kilómetros y que ya no podían, y que de por sí la educación no es tan buena como que en esos lugares y ujú, que haya habido ese retroceso o incluso más. Es, o sea, es algo de lo que yo creo que no nos hemos recuperado todavía y que todavía va a seguir sí. muchísimos años en los que, o sea, para llegar a una balance de nuevo va a Ujú. tomar muchísimo tiempo. O sea, todavía hay gente, especialmente de emprendimiento, así es como que después de la pandemia la economía estuvo terrible, ¿no? O sea, como que recuperarse de todo lo que perdieron, cerrando negocios y así. Entonces, por favor, que no haya Sí. otra pandemia. No, es que justo como tú dices, o sea, siento que a la final eso, o sea, de que, la verdad, siento que todos como que a lo mejor ya ahorita omitimos la pandemia de nuestras vidas porque eso les trae traumas. Pero sí, o sea, yo digo, debes de ley en análisis económicos y todo, como que debe haber muchas como cosas que se ven reflejadas recién ahorita, Ujú. como en eso, como en cuestión económica, como en cuestión de desigualdades, porque justo, o sea, tanta gente que le fue muy mal en el COVID, o sea, y que perdió trabajos, perdió empresas, perdió casas, o sea, todo, o sea, y no solo por todo lo que ocasionó, sino también la gente que se enfermaba y luego tenía que Ujú. pagar privadamente, o sea, no, Claro. tantas cosas y que, claro, y que hasta ahora, o incluso la gente que, por ejemplo, estudió que es que obviamente ahorita es el chiste y todo de los que estudiaron En pandemia. en COVID y que no hacían nada, pero sí, o sea, realmente, o sea, debe haber gente que tuvo muchos vacíos, porque era como no era lo mismo, o sea, o gente que estudia cuestiones más, o sea, tipo los doctores, o sea, que estudiaban en virtual, yo no sé si sea lo mismo que estudiar en presencial, entonces, como que de ley debe haber como vacíos medios extraños, como en la educación de muchas personas igual por, la pandemia y por muchas cosas más. Y también como todo lo que afectó en la salud mental de las personas también, porque siento que, o sea, como que todas las personas que a lo mejor como que estaban solas Ujú. o que justo como tú decías, como que estaban en ambientes hostiles en los que no podían como que estar tranquilos, como que el hecho de que de un día al otro tengas que estar encerrado en un solo lugar y no puedas hacer nada más fuera de tu vida, obvio, te impacta un montón. Y yo digo, debe haber mucha gente que le impactó eso también en su forma de ser ahorita. O sea, Sí, definitivamente. Es que lo sigo, o sea, lo sigo analizando y sí creo que he borrado muchísimas partes es de que la justo pandemia, siento así que como que uno, memoria tengo selectiva. lagunas, ajá, tengo como lagunas mentales así de que los momentos clave, como de las clases y todo eso, es que te digo, salir a comprar comida era una locura. Y pensándolo, Ujú. no solo ahora, pero en su momento también el hecho de que personas que ya tenían
capital, ¿no? Se Ujú. habían hecho incluso más ricos porque las fábricas de Ujú. las De mascarillas, de medicinas. medicinas, que empezaron o sea, no sé en qué cabeza cabe que estás viendo tanta gente fallecer, o sea, tanta gente que necesita, no me acuerdo cómo se llamaba esa medicina en específica que tenían que ponerte, que era carísima. O sea, como Mm. que Ah, subirle el sí, sí, precio. sí. Eran como unas ampollas, no sé, como alguna vaina que te Sí, inyectaban, creo. Como que subir el precio, esas cosas, viendo que hay tanta gente, o sea, que la necesita. Yo entiendo que la oferta y la demanda y todo eso en términos de economía, pero no sé hasta dónde queda la empatía. No digo que regalen, porque obviamente también era su manera de sostenerse ellos y sus trabajadores, pero que haya sido tan caro. O sea, sí. que tanta gente haya perecido por el hecho de no poder acceder a los tanques de oxígeno, que también eran caros, a esta medicina. Entonces, no sé, los trabajadores de salud mismo que empezaron a trabajar tantas horas sin un sueldo, Sí. o sea, Mm. ni siquiera un buen sueldo, porque yo creo que hasta incluso bajaron, yo creo, les dejó pagar tanto, porque no había liquidez, ¿no? Para pagar a tanto Claro, personal ¿cómo? médico como le hacías, entonces, no sé, ahí sí, como hicieron el cacerolazo se llama, cuando la gente sale así Ajá. a dar A gracias reclamar. Ajá. o sea, esta vez fue por dar gracias, ¿no? Al personal médico de Sí, primera claro. línea que, o sea, estuvo ahí, No, y que se imagínate el partieron, o mundo. sea, y sí siento que ya llegó a ser un punto más de como literalmente de humanidad, de como que siento que los miembros Sí, del sector médico era como, a ver, es que si yo no voy, si yo no me sacrifico, como que, pues sí, la gente se va a seguir muriendo. Y también como que, qué valentía, porque yo también, o sea, de que, como se dice, egoístamente, yo era de que no salga nadie, o sea, de que por Dios, así de que nadie se va a contagiar en mi familia, o sea, porque sí, ya llegas a un punto en que dices, a ver, nosotros nos cuidamos entre nosotros y ya, o sea, pero claro, o sea, ellos sabiendo que tenían que ir a hacer esas cosas y que se podían contagiar y que muchos em, que también muchos murieron, o sea, de... Oye, no, creo que no debía haber dicho eso, pero bueno, que muchos como que también, no, como que cayeron en lo mismo. Entonces, no sé, como que sí es full difícil y como que yo les, mis respetos, la verdad. Em, pero sí, o sea, de que yo te juro que, digo, debe haber mucha gente con estrés postraumático real, o sea, no, sobre la pandemia, por tantas cosas, porque sí fue, o sea, una cosa de esas que tú dices, o sea, ¿en qué mundo pasó eso? O sea, de que ahorita, menos mal, como que ya volvimos un poco a la realidad antes de eso, pero yo también, no sé si a ti te pasaba, pero sí había una época que yo decía como, es que nunca vamos a volver a lo que era antes, o sea, de que yo me acuerdo que cuando empezó Dito en el 2020, hasta que yo vine a, mi maestría en el 2022. Yo seguía usando mascarilla a todas partes, nada, o sea, y ya cuando aquí me di cuenta que la gente no usaba, yo era de que, ah, bueno, ya la voy a dejar de usar así. claro, sí, yo también usé mascarilla, sí ha de haber sido como hasta inicios del 2022, porque de ahí sí, yo también ya veía a la gente que no usa mascarilla y decía como que cómo es posible. Ya. Ujú. Lo único rescatable, no sé si decir de eso, es que, por ejemplo, ahora más gente cuando está enferma, Se especialmente como pone, que algo exacto. así de la nariz y lo que sea, se pone mascarilla. Yo sigo haciendo eso, o sea, por ejemplo, si ya Yo me da también. gripe y es como que pongo mascarilla, no pienso contagiar a nadie ni que me Es contagie que así debería nadie ser, o sea, por más que sea si una hubiese gripe evitado. normal, o sea, Sí, claro, o sea, no sé. Y ahora con este virus de las ratas. no, no puede ser que... Así, venga. Pero yo, o sea, en proyecciones en términos de cambio climático, las epidemias y las pandemias y todas estas cosas van a ser muchísimo más, em, ¿cómo se llama? No, Frecuentes. eso, frecuentes. Porque, o sea, el calor mismo es un espacio, o sea, se propaga muchísimo más rápido los virus en Ujú. el calor que en el frío. Y como se está calentando más la tierra, es como, o sea, tú mismo decías como que era cada 100 años, ahora cada cuánto va a ¿Quién ser, sabe? Ajá. quién sabe qué tan frecuente vamos a tener que vivir este tipo de cosas. Y ahorita ya nosotros estamos jóvenes, no nos exime tampoco de cualquier cosa que Ujú. pase, ¿no? Pero claro, es esta gente, la gente misma que vive en la calle, aquí mismo la población en situación de calle es 25% es de edad, tercera edad, entonces como que quién ve por ellos, ¿no? Y en diferentes Ujú. aspectos, porque estamos en estado de excepción, ¿no? Aquí en Pichincha. Sí, Ahora, como que, ¿qué haces con esa gente que no tiene a dónde ir? O sea, no tiene casa. claro.
se esconden en quebradas, se esconden bajo los puentes, que no son los lugares más sanitarios que tú digas, y también hay un riesgo ahí de un foco, ¿no? O sea, de que cualquier tipo de enfermedad se empiece a contagiar. Sí, también Claro. es que estaban erradicadas ya. El sarampión, Sí, la varicela, todas esas veces que vuelvan a salir, es como que, sí, sí, ¿por qué? terrible. No, y sabes que eso justo te iba a decir que se me hizo full loco porque vi una como advertencia para, creo que era de Ecuador, o sea, de que era del gobierno de Ecuador, creo que decía como, ah, si es que tú eres ecuatoriano que piensa viajar al mundial por, o sea, a viajar al mundial, a Estados Unidos al mundial, como que por favor vacúnate del sarampión. Y yo de que, ¿qué onda? Sí, y Sí. era de que porque hay muchos casos de sarampión ahorita y están creciendo muchísimo, especialmente en Ujú, Estados Unidos. Y claro, con la exposición de más y más gente por el mundial, como que sube muchísimo la probabilidad de que se expandan los casos o algo así. Y yo decía de que, sí. qué estupidez, o sea, de que enfermedades que uno diría como ya están erradicadas, así de que y no, o sea, y en lugares que, a ver, no es por nada, pero claro, nuestro inconsciente diría de que, a ver, es un mundial en Estados Unidos, en el primer mundo, como que nunca en mi cabeza se me hubiera ocurrido que va a haber una vacuna que te pidan que te pongas por si acaso, porque puede haber más riesgo de contagio, pero ahí Ujú. está, o sea, sí. Sí, sí, es cierto, o sea, ahí te recomienda. Para mí acá en Ecuador mismo te decía lo del el novio de mi hermana que tuvo que vacunarse Ah, de sí, un dale ya, montón ajá. de cosas y es como que, ay, porque claro, somos un poco de, a ver, no es que somos foco, pero sí hay un poco más de riesgo, es porque, Ujú, o sea, es que es muchísimo falla sistémica, diría yo, o sea, porque obviamente sí. no hay los recursos para asegurarse de que haya un buen saneamiento, un buen, o sea, Ujú, buenos vertederos, lo que sea. Es como que, claro, se empieza a estancar la basura, se empieza a estancar el agua y ahí obviamente se propagan muchísimas más enfermedades que no llegan a ser una pandemia, pero ujú. sí un problema público, de salud pública bastante importante, como, o sea, el dengue siempre ha existido, pero Claro. se empezó a agravar muchísimos años atrás y que sigue, o sea, no es O el como que se paró. chikungunya. La chikungunya, el dengue, el Zika, Ujú. esas vainas, es como Sí. que No, es y feo. que a la final, o sea, siento que a la final uno cuando ya vive en un lugar, como que un poco sí crea ciertas defensas para ciertas cosas. Porque el otro día me dio full risa porque justo, eso no me acuerdo si te había contado, Pasita, creo que no, pero hay una gran posibilidad de que me vaya a India en julio. Eh, que, me Por asusta favor, y me recomiendo emociona. de la calle. Pero justo de que ahorita se fue otro grupo del trabajo, entonces a mí me tocó como actualizar el India Practicalities, el documento, y de que literalmente las guías de que no tomes agua de la llave, como que ni siquiera te laves los dientes con el agua de la llave. Y yo de que, qué traumadito, así de que exagerado, así de que justo estaba hablando con mi mamá. Y le decía de que, ma, ¿no te parece que esto es muy exagerado? Porque dije, de ley es de este tipo de cosas lo que les dicen también cuando vienen a Latinoamérica. O sea, de que en plan, a ver, y yo ¿Mm? tampoco tomaría el agua tal vez de la llave en Quito. O sea, no siento que me moriría si es que tomo agua de la llave, pero no lo tomaría, o sea, porque ya sé que generalmente la filtras o no sé, o sea, depende, ¿no? Pero lavarse los dientes. Y luego mi madre que no. O sea, ustedes cuando vivíamos en el oriente tampoco se lavaban Ajá, los dientes con el agua de de la lavabo. Así yo llave. de que, ¿qué? Yo no me acuerdo de eso. Y es que, claro, es que imagínate, hay otras enfermedades y el agua no es como completamente pasado por el proceso de saneamiento. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Sí? Y claro, y luego como que te dan una lista de vacunas recomendadas. Y yo dije de que de ley tengo todas, así de que estoy segura. Y claro, y una de esas es la tifoidea o algo así. Y mi madre Ajá. que no sabía que había vacuna de la tifoidea, vacúnate, esa es buenísima. Dice que yo. Y claro, y no tengo como tres de la lista de vacunas. Y yo de que, qué fuerte. O sea, claro, incluso dentro del sur global como que hay distintos niveles también de lo que consideramos como sí, como apto en cierto nivel. O sea, y me imagino que igual Ujú. para las personas que vienen del norte global hay igual diferentes recomendaciones de como, haz esto, no haz esto, y todas esas cosas que un poco loco. O prioridades más que nada, porque También. Ujú. yo, es que es falta de educación, sinceramente, porque yo no sabía que, por ejemplo, aquí el gobierno sí te ofrece gratuitamente vacunas en los centros de salud.
Sí, Tú vas y te vacunan de la fiebre amarilla, del sarampión, a los bebés les puedes ir y llevar así. Si no tienes los recursos como para pagar en un privado el esquema de vacunas, puedes ir sí, y te dan las vacunas a ciertas horas. Yo no tenía idea de eso, hasta que obviamente me tocó viajar al Yasuni y como hay estanque de agua, o sea, o sea, ya, era riesgo literal, ahí te ponen como que todos los estudiantes que vayan a ir tienen que vacunarse de la fiebre amarilla. Yo como claro, que eso no era solo para el África. sí. Y yo así como que hay un riesgo potencial de que me dé fiebre amarilla aquí en Ecuador. Y me tocó ir y ahí es como que la señorita me explicaba, es que claro, la gente no sabe que puede vacunarse aquí de la difteria, el tétano es Sí, difteria, sí, la de tétanos, ya, ajá. Eso sí la tengo. difteria, yo me vacuné también ahí. Bueno, pues, de hecho, porque me toca la otra dosis, porque en el trabajo también me vacunan. Yo como que Ah, sí, póngame todo lo que tenga que póngale todo. vacunar. Es que Era claro, en bien los feliz, se colegios me te hace. ponen, claro, claro. Claro, tuve un día me vacunaron de la influenza, porque todos los años me estoy vacunando de la influenza, Sí, y al sí. siguiente día como que la otra de la difteria, venga, tenga más brazos. Pero ahí me enteré, me dijeron que hay bastantes casos, o sea, no es como que no existe o ya están erradicadas, sino No, que sí simplemente la hay. gente ya no les para bola. Y luego que empezaron estos outbreaks de varicela y esos vainas, ya como que, Ajá. pero pone que ya la polio mismo no se supone que ya estaba erradicada y luego vuelve a aparecer, y es como, "Ay, Sí. no, 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 nos vamos a morir No. de algún virus por ahí". Es que justo, o sea, de que... Y siento que también luego es por la responsabilidad que hay en ciertos países y por ciertos grupos de gente, porque claro, ponte lo del sarampión, yo me acuerdo que era porque empezó a haber estos anti-vaxxers, que era como Ay, empezaron a sí. no vacunar a sus hijos de nada. Entonces, claro, como en las escuelas, que es el punto de contagio más grande de todos los universos, o sea, especialmente los chiquitos, obviamente iba a haber contagios de estas nuevas enfermedades si es que no están eh, ¿cómo se dice? Vacunados. Entonces, claro, me acuerdo que por eso surgió lo del sarampión de nuevo, porque hubo mucha gente que empezó a no vacunar a sus hijos porque decían Ajá. de que les va a afectar en otras cosas. Y era como, amigo, pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. O sea, no entiendo la verdad. Claro, este momento de vacunas sí es bastante preocupante, sobre todo en los Estados Unidos yo he visto, y es como que ahora las escuelas están exigiendo, o sea, ¿cómo se llama? Pero bueno, es como que las escuelas te pueden exigir, decir que si tu hijo no está vacunado, Mm, no puede ir a la escuela, y ahí salen estos discursos, ¿no? De como que, pero ¿cómo vas a obligar a que mi hijo se vacunen? Que ni sé qué, que ni sé cuánto tienen el derecho. claro. Pero así empezaron a salir un montón de casos incluso había fiestas para contagiarse la varicela El o COVID no no. era también de que, ay, sí, si te contagias, ya creas anticuerpos y ya. Porque, claro, hasta la del COVID, imagínate, eso es lo que a mí más me impactaba. Decía, a ver, todo el mundo estamos sufriendo esto al nivel que estamos sufriendo. Ujú. ¿Cómo puede haber gente que luego se rehúse a vacunarse? O sea, después de ver todo lo que ocasionó, o sea, de que yo en mi cabeza era de que, obvio, todos vamos a querer vacunarnos como inmediatamente, así. Y no, hay mucha gente que ¿Quién sigue pensando inmediatamente fue así? de que no, obvio no me voy a vacunar. Y yo de que, Dios mío, Jesús. Pues, también hay que decir que la pandemia nos dio grandes momentos cuando la gente que iba Sí, a vacunarse y no le gustaba. Como que a mí ese video, hay un video de un señor aquí en Ecuador que tiene un antifaz de pandita. Es como no que me vive de acuerdo. rent free en mi cabeza, te juro. Así es porque le tiene miedo, pánico a las vacunas. Y él dijo, o sea, me tengo que vacunar porque Ajá, tengo que vacunar. claro. Y lo llevan con el antifaz de pandita y está sentado y es como que, ¡ay! Empieza a gritar así de lo que que quieren escuchar. Es como que Acuerdo. no. Y la enfermera le dice como que, pero está fingiendo, que la esposa, que también sería como que no, de verdad le tiene pánico a las No. vacunas. Y era como que ya, pinche, no te gritaba. Es lo máximo ese video. Se güey. Ay, no. Es que sí, luego hay gente que sí le tiene full miedo. O sea, de que yo siempre he sido Sí. de que, bueno, ya échale, así de que. Pero sí, ay, no. No, pero hay de Yo sí todo. O les sea, tengo un hay unas poquito de miedo, joyas. pero no tanto. Pues Sí, sí, o sea. a mí más me da miedo después, porque siento que sí te puede dar estragos. O sea, ponte ahorita que me va Ujú, a tocar vacunarme como para un millón de cosas, creo. Dije de que le voy a morir, así de que voy a estar dos sí. días de que ayúdenme. A mí la Pero no, o sea, AstraZeneca a mí me también me mandó a la cama. Me mató. mató esa vacuna, pero mal, mal, mal.
La Nos AstraZeneca fue, vacunamos sí. como en la misma época, porque me acuerdo clarito que tú me dijiste, yo también, así, y yo, ¿de qué pasa? Yo también tengo fiebre, siento que va a morir, así. Sí, sí, creo que fue casi por las mismas, porque las dos primeras fue Pfizer y después fue AstraZeneca y sí, yo Sí, morí, amigo. fiebre así horrible, ya estaba Sí. delirando así en la cama. Yo también me acuerdo que me levanté al baño y dije, no voy a llegar, me voy a morir, así de que en el camino al baño, así. Horrible. Ay, no, pero Sí, sí. O sea, sí, pero siento que, o sea, solo hablando de todo esto, siento que se me siguen ocurriendo cosas que pasaban y cosas, así. ajá. Y digo como, qué, o sea, qué absurdo se me hace todo. O sea, de que el hecho de que pasamos año y medio o más, casi 2 años, como en esto de que no podía salir, como con restricciones, como todos los días viendo números de como, este es el número de contagiados, este es el número de gente que ya no está. Ujú. Em, horrible, o sea, de que te juro que no me lo creo todavía y digo como que el hecho de eso, de que nosotros no hayamos podido ni volver a la A la universidad, o sea, de universidad. que yo me acuerdo que siempre decía de que bueno, ya, o sea, en algún punto vamos a regresar y luego fue de que no, o sea, de que de una fue de que va a ser el último año virtual, o sea, no hay de otra y yo era de que, ¿cómo? O sea, que yo entiendo que era por seguridad y todo, pero, o sea, Ujú. es súper loco pensar en eso ahorita. Sí, sí fue demasiado loco, la verdad. Así que por favor, lávense las manitos, pónganse Por mascarillas Dios, si están vacúnense. enfermitos, vacúnense. Sí, todavía se supone que es anual la vacuna del COVID, No sé. creo, como Yo la ya no, me influenza. he No puesto ya sé, desde antes de yo ir. tampoco me puse. Tengo como 7 vacunas, creo, a la final del Yo me COVID. acuerdo que yo tengo como 5, creo, porque me acuerdo que me puse antes de venir y ya fue mi última. Y aquí es como que no te vacunan de Sí, nada ya. no, sí, yo creo que tengo unas 6, ajá, porque algún día igual caminaba por el salón y dijeron vacunas, y yo, échale. Póngale, póngale. Póngale, póngale la vacuna. Ya no sé. Pero no, sí hay que tener bastante cuidado, la verdad. O sea, ahora con esto Sí. de verdad del cambio climático y que no se sabe qué saldrá por ahí con tanto animalito, que no tienen la culpa, obviamente, los animalitos, ¿no? Ujú. Pero No, sí hay pero que ser todo. más cuidadosos. Hasta con Y las gripes normales, porque sí siento que a mí me sí, frustra mucho eso de que es como, es que estás enfermo, por Dios, o sea, de que no, cuídate y no infectes al resto, o sea, de que yo entiendo que luego ujú, hay gente que no puede, por ejemplo, faltar al trabajo o faltar a clases, así, pero mínimo ponte una mascarilla, como que aléjate, así, pero a mí me da furias porque siento que al menos aquí la gente es súper inconsiderada y no se pone mascarilla nunca, este que están tosiendo así en el tren enfrente tuyo y es como, bro. Obviamente vas a contagiar a full personas y por eso mismo hay muchos aquí en el invierno, por ejemplo. Hay muchísimas, o sea, casos de las gripes así terribles que la gente está las así flu como seasons, muertas. ajá. Porque, pero que sí, o sea, nadie se cuida y es como, por favor, así, porque por más que sea una gripecita, o sea, te mata, o sea, Sí. de que es horrible. No, sí, o sea, hay que ser bastante empáticos con la gente porque hay mucha gente que, o sea, tiene riesgo de las enfermedades oportunistas que por una, o sea, tienen tan débil el sistema inmunológico que ya por una gripe, chao. Claro. Entonces, sí hay que ser bastante empático. Igual, si algo bueno podemos sacar de la pandemia es que se recuperó un poquito la capa de ozono. Nos Sí, dio un par la de... naturaleza se heals itself. Ay, Se empezaron a ver animales en lugares random y era de sí, que nosotros somos el problema. nosotros somos la peor plaga del mundo, o sea, no son las ratas, somos nosotros los humanos, Dios mío. Ay, sí. Sí, sí, al menos creo que eso, lo que pasamos encerrados nos dio un poquito más de tiempo de extra de capa de ozono. Sí, algo mismo, para algo mismo sirvió. Algo bueno tenía que salir. Y bueno, también si, no, si habláramos de las teorías conspirativas, Ah, no, se ahí te dice, Dios mío, que fue entra. todo planeado, así para acabar con la mitad de la población y que le salió mal, no, no sé. Sí, no, o sea, tanta cosa que puede entrar ahí. Uy, no, pero es todo un tema, la verdad. Pero bueno, lo bueno es que estamos aquí, estamos sanos y ojalá hayamos aprendido de ese, de ese momento histórico para que no vuelva a pasar. Pero quién sabe. Al menos unos cuantos que hayamos aprendido de tú en todo caso. Porque si Sí, yo no quiero volver a vivir yo una tampoco. pandemia. Entre chiste y chiste, los memes que salen como que ya viví la muerte de la reina Isabel, una pandemia, una posible tercera guerra mundial, no sé qué, y todavía no vivo mi cuento de amor, así. Es que ya Con que demasiados momentos históricos, ya no quiero vivir más ya no momentos quiero más momentos históricos. históricos, Es que exacto. sí, ya cálmese. O sea,
Ay, pero sí, Ay, igual sería interesante como que nos cuenten sus experiencias, cómo fue la pandemia para ustedes, cómo fue para ustedes el confinamiento, que sí ujú, fue bastante desafiante, creo, para la mayoría de personas en cualquier ámbito. Entonces sí. sí que nos comenten qué tal para ustedes, si fue bueno, si fue malo, qué piensan de la pandemia y las teorías detrás de los Cuéntenos. virus. Cuéntenos Cuéntenos, en los sí. comentarios y capaz hacemos un segundo episodio Sí, hablando de yo creo las que sí. teorías conspirativas. Sí, qué loco. Ajá, Pero pero, eso, pero denle eso, like, suscríbanse, pongan la campanita esa y síganos en TikTok, en Instagram, que ahí estamos ujú, igual más activas. Y nada, esperamos que hayan disfrutado y nos veremos la próxima la semana próxima con semana. más. Listo, Información. amigos. Bye, cuídense. Cuídense, bye. Bye.